Desde los días del instituto, había algo en Romualdo que me sacaba de quicio, aunque nunca supe bien por qué. No era solo su forma de ser, esa confianza que desprendía como si el mundo le perteneciera. Ni siquiera su risa fácil que parecía conquistar a cualquiera. Sobre todo a las chicas de nuestro curso en el IES Sierra de Guadarrama, en Collado Villalba. Era algo más profundo, algo que me revolvía por dentro cada vez que lo veía pavonearse por los pasillos, con su mochila al hombro y esa sonrisa que parecía burlarse de mí sin decir una palabra. Romualdo tenía todo lo que yo, Balbino, no tenía: carisma, una inteligencia que no necesitaba alardear, y un encanto que hacía que todos lo adoraran. Yo, en cambio, era el chico callado, el que siempre estaba en un segundo plano, lanzándole miradas fulminantes desde mi pupitre en la última fila. En el instituto, cada encuentro con él era como una pequeña batalla. Sus comentarios sarcásticos, que lanzaba con esa media sonrisa, me pinchaban como agujas. «Ey, Balbino, ¿sigues soñando con ser el próximo Cervantes o qué?», decía, y sus amigos se reían mientras yo apretaba los puños bajo la mesa. No era solo que me molestara, era que, de alguna forma, me sentía atrapado en su órbita, incapaz de ignorarlo. Me fastidiaba su forma de caminar, como si los pasillos del instituto fueran su escenario personal, y como siempre tenía una respuesta ingeniosa para todo. Pero, si soy honesto, también me molestaba lo mucho que me fijaba en él. Cada gesto suyo, cada mirada, se me quedaba grabada, y eso me ponía aún más furioso. Cuando terminé el instituto, pensé que por fin me libraría de él. Creía que Romualdo desaparecería de mi vida, que no volvería a cruzarme con esa cara que tanto me irritaba. Pero el destino, ese cabrón caprichoso, tenía otros planes. Acabamos en la misma universidad, la Complutense de Madrid, estudiando carreras distintas pero compartiendo el mismo campus lleno de edificios grises y patios llenos de estudiantes. Al principio, intenté evitarlo. Me escondía en la cafetería de la Facultad de Filosofía, fingiendo leer mientras lo veía pasar con su grupo de amigos, riendo como si nada hubiera cambiado. Pero una noche, todo dio un vuelco. Era finales de noviembre, el aire frío de Madrid cortaba como cuchillos, y yo estaba cruzando el campus camino a mi residencia en Moncloa. Entonces lo vi, en un rincón cerca de los jardines de la Facultad de Derecho, lejos de las luces de las farolas. Romualdo estaba con otro chico, no uno de sus colegas habituales, sino alguien con quien parecía compartir algo más. No era un abrazo de amigos, no. Era algo íntimo, sus manos enredadas en la cazadora del otro, su rostro acercándose al cuello del chico con una ternura que nunca le había visto. Me quedé paralizado, como si el suelo se hubiera abierto bajo mis pies. No era rabia lo que sentía, ni asco, sino un nudo en el pecho que no podía explicar. Estaba celoso. No de las chicas que siempre revoloteaban a su alrededor en el instituto, sino de ese chico, el que estaba recibiendo algo de Romualdo que yo, sin darme cuenta, siempre había querido. Esa imagen me dio un mazazo. Yo, Balbino, el tipo que había pasado años gruñendo contra Romualdo, deseando que desapareciera de mi vida, ¿estaba enamorado de él? La idea me aterró. Me pasé las siguientes semanas dando vueltas a esa revelación, como si mi cabeza fuera una lavadora en centrifugado. Porque, sí, Romualdo no era un santo. En el instituto, sus pullas eran constantes, un empujón accidental en el pasillo, un comentario mordaz sobre mi ropa o mis notas, siempre con esa risita que me hacía hervir la sangre. Yo le devolvía el golpe como podía, con miradas de desprecio o respuestas cortantes, pero nunca estuve a su altura. Ahora, viéndolo desde fuera, me preguntaba si todo ese odio no era más que una fachada, una forma de protegerme de algo que no quería admitir. En la universidad, intenté cambiar las cosas. Una tarde, en la biblioteca de la Complutense, lo vi peleándose con una montaña de libros de derecho penal, claramente superado. Me armé de valor, tragué mi orgullo y me acerqué. «Oye, Romualdo, te echo una mano con eso», dije, intentando sonar casual. Él me miró como si hubiera aterrizado de otro planeta, frunció el ceño y soltó un seco: «Déjame en paz, Balbino. ¿No te necesito?». Me quedé helado, con la cara ardiendo de vergüenza. Me di la vuelta y salí de allí, sintiéndome como un idiota. Durante el resto del curso, me limité a observarlo desde lejos, torturándome con cada detalle suyo. El mechón de pelo que siempre se le caía sobre la frente, su risa que resonaba en los pasillos,
incluso esa arrogancia que tanto me sacaba de quicio. Intenté salir con chicas, ir a fiestas en Malasaña, cualquier cosa para sacármelo de la cabeza, pero nada funcionaba. Cada vez que lo veía, mi corazón daba un salto, y me odiaba por ello. Los años pasaron. Terminamos la carrera, cada uno por su lado. Yo conseguí un trabajo en una agencia de publicidad en el barrio de Salamanca, lejos de él, lejos de ese torbellino de emociones que me había perseguido durante años. Pensé que por fin podría cerrar ese capítulo. Pero un día, justo un mes después de la graduación, mi móvil vibró con una llamada. Era un amigo común, con la voz rota, contándome que Romualdo había tenido un accidente. Un coche, una curva en la M607, un árbol. Sentí como si el aire se me escapara de los pulmones. Sin pensarlo, cogí las llaves del coche y conduje hasta el Hospital de la Paz, con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que me iba a estallar. No sabía qué hacía, ni por qué corría hacia él después de todo lo que habíamos sido o no sido. Solo sabía que tenía que estar allí. Cuando llegué, lo encontré en una habitación blanca, rodeado de máquinas que emitían pitidos suaves. Estaba pálido, con los ojos cerrados, pero vivo. Sentí un alivio tan grande que casi me mareo. Pero entonces abrió los ojos, me miró y, con una voz débil, dijo, ¿quién eres? Esas palabras me golpearon como un puñetazo. No me reconocía. Ni nuestras peleas, ni mis miradas de odio, ni esa tensión extraña que siempre había entre nosotros. Nada. El médico me explicó que sufría amnesia temporal, probablemente por el impacto. Me quedé allí, plantado como un imbécil, preguntándome si todo lo que había sentido, todo lo que había vivido por él, no era más que una ilusión que solo existía en mi cabeza. Pasé el resto del día en el hospital, sin poder irme. Me senté en un rincón de la habitación, viéndolo dormir, intentando entender qué sentía. Quería gritarle, recordarle cada vez que me había hecho enfadar, cada noche que había pensado en él a pesar de mí mismo. Pero también quería que estuviera bien, aunque nunca volviera a saber quién era yo. Por primera vez, me sentí desnudo, vulnerable, sin la armadura de odio que había llevado durante años. Y entonces lo entendí, mi rabia hacia Romualdo nunca había sido solo rabia. Había sido un escudo, una forma de esconder lo que realmente sentía, un amor que me aterraba, pero que no podía seguir negando. Cada palabra que le decía a Romualdo me pesaba como si estuviera cargando una losa. Cuando me miró desde su cama en el Hospital de la Paz, con esos ojos aún nublados por el accidente, y me preguntó si éramos amigos de toda la vida, sentí un nudo en el estómago que casi me corta la respiración. No exactamente, pero somos amigos, respondí, forzando una sonrisa mientras esquivaba su mirada. Era una mentira a medias, una verdad torcida. Porque, aunque nunca habíamos sido amigos, yo había pasado tanto tiempo observándolo, diseccionando cada gesto suyo desde los días del instituto en Collado Villalba, que sentía que lo conocía mejor que nadie. Así que decidí aprovechar esa grieta que su amnesia me ofrecía. Si no podía borrar los años de enfrentamientos, al menos podía intentar construir algo nuevo, algo que no estuviera manchado por nuestro pasado. Empecé a contarle historias sobre él, cosas que había memorizado sin querer durante años. Siempre te revuelves el pelo cuando estás nervioso, le dije una tarde, sentado junto a su cama, intentando sonar ligero mientras mi corazón latía a 1000 por hora. Y no puedes resistirte a un bocadillo de calamares, aunque luego te quejes de que te repite. Él me miraba, desconcertado pero con un brillo de curiosidad en los ojos, y murmuró, «Vaya, parece que me tienes calado». Ese comentario me dio un subidón, como si estuviera ganando una partida que no sabía que estaba jugando. Le hablé de sus paseos favoritos por el Retiro, de cómo siempre llevaba los auriculares puestos con música india a todo volumen, de su manía de garabatear en los márgenes de los apuntes durante las clases en la Complutense. Cada detalle era un hilo que tejía entre nosotros, un puente frágil que me hacía sentir, por primera vez, que estaba cerca de él. Me convertí en un fijo en el hospital. Todos los días, sin falta, aparecía con algo en las manos, un café con mucha azúcar, como le gustaba en los viejos tiempos, una revista de música que hojeaba sin mucho interés, incluso una gorra vieja del Atlético de Madrid que solía llevar en el instituto y que, por algún motivo que no me explico, aún guardaba en un cajón. Jugábamos a las cartas, a juegos tontos en mi móvil, o simplemente charlábamos de cosas sin importancia.
El tiempo, las series que estaban de moda en Netflix, los puestos de churros de la Plaza Mayor. Sus risas, aunque débiles, eran como un bálsamo. Por primera vez, no sentía ese nudo de rabia cuando estaba con él. Era como si el Romualdo que me sacaba de quicio se hubiera desvanecido, dejando en su lugar a alguien con quien podía hablar, alguien que me miraba sin desprecio. Durante esas 2 semanas, viví en una burbuja donde todo parecía posible, incluso la idea loca de que algún día podría quererme. Pero las burbujas, tarde o temprano, estallan. Una tarde, mientras le enseñaba un juego absurdo en mi móvil, la puerta de la habitación se abrió de golpe. Entró un chico alto, con el pelo oscuro y unas gafas de pasta que le daban un aire bohemio. Llevaba una bufanda mal puesta, como si se la hubiera enrollado a toda prisa. Lo reconocí al instante, era Teófilo, el tipo que había visto con Romualdo en aquel rincón del campus de la Complutense, el que lo abrazaba con una intimidad que me había partido el alma. El aire se me quedó atascado en la garganta. Teófilo se lanzó hacia la cama, con los ojos brillando de emoción, y tomó la mano de Romualdo como si fuera lo único que lo mantenía en pie. Romualdo, lo siento tanto, balbuceó, con la voz temblando. Me enteré del accidente y cogí el primer AVE desde Barcelona. Quiero que empecemos de nuevo. Te quiero, siempre te he querido. Hablaba rápido, como si tuviera miedo de que el tiempo se le escapara. Romualdo, en cambio, parecía perdido en un laberinto. Miraba a Teófilo, luego a mí, y otra vez a Teófilo, con el ceño fruncido y los labios entreabiertos. ¿Qué me quieres? Entonces, me gustan los chicos, murmuró, y había un deje de pánico en su voz. Estaba desorientado, como si acabara de despertar en un mundo que no entendía. Sus ojos saltaban entre nosotros, buscando algo que le diera sentido a lo que estaba pasando, pero solo encontraba confusión. Teófilo, ajeno a su desconcierto, seguía hablando, desgranando promesas y recuerdos de una relación que Romualdo no podía recordar. Y entonces, sus ojos se posaron en mí. Su expresión cambió, se endureció, y me lanzó una mirada que me atravesó. ¿Y tú qué haces aquí? Soltó, con un tono que rezumaba desconfianza. ¿Quién eres tú para estar aquí? Sentí una oleada de rabia mezclada con vergüenza. Porque, sí, ahí estaba yo, jugando a ser el amigo fiel, colándome en la vida de Romualdo mientras él estaba vulnerable. Solo visito a un colega, respondí, con la voz áspera, sosteniendo su mirada aunque por dentro me estaba desmoronando. Teófilo dio un paso hacia mí, con el cuerpo tenso, como si estuviera a punto de echarme de la habitación. ¿Un colega? Romualdo nunca me habló de ti, dijo, cada palabra como un dardo. Me di cuenta de que él tenía algo que yo nunca había tenido, una historia real con Romualdo, un pasado que yo solo podía imaginar. De pronto, Romualdo levantó una mano temblorosa desde la cama. Por favor, dijo, con una voz débil pero firme que cortó el aire. No entiendo nada. No recuerdo nada. Miró a Teófilo, luego a mí, y sus ojos se llenaron de una tristeza que me partió el corazón. ¿Por qué no me acuerdo de nada? Su voz se quebró, y sentí un pinchazo en el pecho. Teófilo se suavizó al instante, acercándose a él, poniendo una mano en su hombro. Tranquilo, Romu, estoy aquí. ¿Lo arreglaremos, vale? Pero Romualdo no respondió. Sus ojos estaban fijos en un punto lejano, como si estuviera a miles de kilómetros de nosotros. Me quedé allí, inmóvil, viendo cómo Teófilo intentaba consolarlo, murmurando palabras que yo habría dado cualquier cosa por decir. La envidia me quemaba, pero esta vez era diferente, más honda, más dolorosa. Teófilo tenía un lugar en la vida de Romualdo, uno que yo nunca había ocupado. Yo no era más que un impostor, alguien que se había aprovechado de su amnesia para soñar con algo imposible. Sin decir nada, recogí mi chaqueta, murmuré una excusa sobre tener que irme y salí de la habitación. En el pasillo, tuve que apoyarme contra la pared para no derrumbarme. Mi corazón latía desbocado, mi cabeza era un caos. Había querido acercarme a Romualdo, construir algo con él, pero lo único que había hecho era enredarme en una mentira. Y ahora, con Teófilo de vuelta, yo volvía a ser el extraño, el que sobraba en su historia. Pero incluso mientras salía del hospital, con el frío de Madrid calándome los huesos, supe que no podía rendirme. No del todo.
Romualdo me había mirado, me había hablado, me había sonreído, aunque fuera en medio de mi engaño. Tal vez, solo tal vez, había una posibilidad, por pequeña que fuera, de que algún día me viera de verdad. Me juré seguir adelante, no para engañarlo otra vez, sino para estar ahí, enfrentándome a Teófilo, a mis propios errores, y a la verdad de lo que éramos, dos chicos que alguna vez se odiaron, pero que quizás, solo quizás, podían empezar de nuevo. Cada mañana, al cruzar las puertas del Hospital de la Paz, sentía una mezcla de esperanza y miedo. Llevaba semanas visitando a Romualdo, siempre con algo en las manos para justificar mi presencia. Un paquete de gominolas de fresa, sus favoritas desde los días del instituto en Collado Villalba. O un pequeño rompecabezas de madera que encontré en un mercadillo de lavapiés. Era mi manera de mantenerlo entretenido, de arrancarle una sonrisa, de aferrarme a esa conexión frágil que había construido con él. Pero aquel día, al acercarme a su habitación, algo me detuvo. Voces. No un murmullo suave, sino una discusión que resonaba como un eco cortante. Era Romualdo, con la voz tensa, casi rota. Me estás agobiando, Teófilo, decía. Te he dicho 1000 veces que no me acuerdo de ti, que para mí eres un desconocido, y tú sigues actuando como si nada hubiera pasado. Mi corazón dio un vuelco. Me pegué a la pared, escondido junto a un carrito de material médico, y escuché, incapaz de moverme. Teófilo no cedía. Pero yo te quiero, Romualdo. Estábamos juntos. Tú también me querías, insistía, con un tono que oscilaba entre la súplica y la desesperación. Había algo en su voz, una urgencia que parecía más posesiva que sincera. Romualdo respondió, más cortante, ¿que te quería? ¿En el pasado? Entonces, ¿por qué nos separamos? Dime, ¿cuál es mi canción favorita? ¿Qué me gusta comer? ¿Por qué no contestas? El silencio que siguió fue como un peso que aplastaba el aire. Romualdo continuó, con la voz temblando de frustración, no son cosas sin importancia, Teófilo. Son mi vida. ¿Y mis sentimientos? ¿Los has pensado alguna vez? Estoy agotado. Quiero estar solo. Oí el chirrido de una silla y pasos pesados. Teófilo salió de la habitación, con la cabeza gacha y los puños apretados, pasando a mi lado sin verme. Esperé unos segundos, respirando hondo para calmar el pulso, y entré con las gominolas y el rompecabezas en la mano. Romualdo estaba sentado en la cama, mirando por la ventana, con el rostro apagado, como si la discusión lo hubiera drenado por completo. Hola, dije en voz baja, dejando los regalos en la mesita. Él giró la cabeza, pero no había rastro de su sonrisa habitual, solo una mirada cansada, casi desconfiada. Mira, gominolas de fresa, tus preferidas, dije, intentando aligerar el ambiente. Y un rompecabezas para que no te aburras. Él tomó el rompecabezas, lo giró entre sus manos, pero no dijo nada. De pronto, me miró fijamente. ¿Por qué no me hablaste de Teófilo? Su voz era tranquila, pero había un filo de reproche. ¿De verdad lo conocí? Sentí un nudo en la garganta. El momento que tanto temía había llegado, y no tenía dónde esconderme. Sí, murmuré, con la boca seca. Y hay algo que tengo que contarte. Las palabras salieron a trompicones, torpes, como si tropezaran unas con otras. Le conté todo. Le hablé de nuestros días en el IES Sierra de Guadarrama, de cómo nos pasábamos el día pinchándonos. Él con sus comentarios mordaces y yo con mis miradas de desprecio. Le confesé que nunca fuimos amigos, que éramos más bien enemigos, siempre buscando la manera de hacernos la vida imposible. Te mentí, Romualdo, dije, con las manos temblando. Fingí que éramos cercanos porque quería estar contigo, porque no podía soportar la idea de que no me recordaras. Hice una pausa, buscando el valor para decir lo que quemaba dentro de mí, pero las palabras se quedaron atrapadas, como una bola en la garganta. ¿Por qué? Preguntó él, con una suavidad que me desarmó. Sus ojos, aún confundidos por la amnesia, buscaban los míos, y por un momento pensé que iba a derrumbarme. Quería gritarle que lo quería, que lo había querido incluso cuando lo odiaba, que cada pelea, cada mirada, había sido una forma de esconderme de mí mismo. Pero no pude. El silencio se alargó, pesado, hasta que él habló de nuevo, más bajo, todo lo que me contaste sobre mí,
¿Era mentira? No, respondí, casi gritando. Todo era verdad. Eres tal como te dije, listo, divertido, leal. Eres más de lo que nunca he sido. Levanté la vista, y en sus ojos vi algo que no esperaba, comprensión. No de todo, no de los detalles, pero sí de lo que no podía decir en voz alta. Sus labios se apretaron, y bajó la mirada al rompecabezas que aún sostenía. Por un tiempo, me alegró pensar que éramos amigos, murmuré, con la voz rota. Lo siento, Romualdo. De verdad. Pero antes de que pudiera añadir nada, él habló, suave pero firme, adiós, Balbino. Fue como un portazo. Asentí, sin palabras, y salí de la habitación con las piernas temblando. Dejé atrás las gominolas y el rompecabezas, olvidados en la mesita. En el pasillo, el aire del hospital me golpeó, frío y estéril. Caminé hasta mi coche como un autómata, conduje hasta mi piso en Chamberí, una vez allí, me derrumbé. Por primera vez en años, lloré, con un llanto que venía de algún lugar profundo, porque había perdido todo. No solo a Romualdo, sino la esperanza de algo más, la posibilidad de un nosotros, aunque fuera imperfecto. Los días siguientes fueron un borrón. Me arrojé al trabajo en la agencia de publicidad, me junté con amigos en bares de Malasaña, hice lo que pude para no pensar en él. Pero cada noche, al cerrar los ojos, veía su mirada, esa mezcla de confusión y algo más, algo que no podía descifrar. Me preguntaba si me odiaba de nuevo, si me había olvidado del todo. Había abierto mi corazón, y lo único que conseguí fue un vacío más grande. Una parte de mí quería volver al hospital, explicarle todo otra vez, suplicarle una oportunidad. Pero otra parte sabía que era inútil. Había jugado mal mis cartas, y ahora tenía que vivir con las consecuencias. Aún así, en el fondo, no podía dejar de pensar en él. Tal vez, en medio de su confusión, le había dado un poco de luz, un momento de calma en el caos de su amnesia. Quizás, aunque fuera solo por un instante, me había visto como algo más que el chico que lo desafiaba en el instituto. Esa idea, por pequeña que fuera, era lo único que me mantenía a flote. Decidí que no me rendiría, no para engañarlo de nuevo, sino para convertirme en alguien mejor. Alguien que algún día pudiera cruzarse con Romualdo sin mentiras, sin rencores, solo como Balbino, el que lo quiso a pesar de todo. Habían pasado 3 meses desde aquel día en el Hospital de la Paz, cuando dejé atrás a Romualdo con el corazón hecho pedazos, tras confesarle mis mentiras y escuchar su adiós, como un portazo. 3 meses intentando recomponerme, enterrándome en el trabajo en la agencia de publicidad en Chamberí, saliendo con amigos por huertas para llenar el vacío que él había dejado. Casi había conseguido convencerme de que era mejor así, de que Romualdo debía seguir su camino sin mí y mis engaños. Pero un día, mientras ordenaba facturas en mi escritorio, un compañero asomó la cabeza por la puerta. Balbino, hay alguien fuera esperándote, dijo con un tono que me hizo alzar la vista. Dejé los papeles, con el pulso acelerándose sin saber por qué, y salí. Y entonces lo vi. Romualdo estaba allí, apoyado contra una farola en la calle Génova, con las manos metidas en los bolsillos de su vaquero desgastado y el pelo revuelto, como siempre. Mi corazón dio un salto, y una sonrisa tonta se me escapó antes de que pudiera controlarla. Pero al cruzar su mirada, vi que no estaba relajado. Sus ojos eran serios, casi solemnes, y sentí un nudo en la garganta. ¿Podemos hablar?, preguntó, con voz baja pero firme. Claro, respondí, casi tropezando con mis palabras, mientras intentaba ocultar el nerviosismo. Nos apartamos de la entrada de la agencia, caminando hasta un banco bajo los árboles de la plaza de Santa Bárbara. El silencio entre nosotros no era como antes, cargado de tensión, era más bien un peso compartido, como si ambos cargáramos con esos 3 meses de ausencia. Se sentó, y yo a su lado, dejando un espacio prudente, como si temiera romper algo frágil. He recordado cosas, empezó, mirando al suelo. No todo, pero sí mucho. Sobre todo, momentos contigo. Mi respiración se cortó. Levantó la vista, y había una intensidad en sus ojos que me dejó sin aire. Cuando me contaste la verdad en el hospital, me puse furioso. Me sentí engañado, como si hubieras jugado conmigo.
Pero luego pensé en todo lo que hiciste, las gominolas, los juegos, las historias sobre mí. Y me di cuenta de que eras sincero, a tu manera. Hizo una pausa, y mi corazón latía tan fuerte que pensé que lo oiría. Teófilo volvió a buscarme varias veces. Hablaba de lo nuestro, de lo que tuvimos. Pero no era lo mismo. Contigo, era más real. Me quedé mudo, aferrado a cada palabra. Continuó, algo inseguro, pensé en lo que me dijiste sobre mí, sobre quién era. Me hiciste ver cosas que yo mismo había olvidado. Fuiste honesto, aunque te costara. Esbozó una sonrisa, pequeña, casi melancólica. Quiero sentir eso otra vez. No como en el hospital, no con mentiras. Pero, ¿y si nos vemos de nuevo? No te prometo nada grande, solo un comienzo. Asentí con demasiada rapidez, como un crío emocionado. Sí, claro. Cuando quieras. ¿Mañana? Solté sin pensar, y él soltó una risa suave, como un soplo de aire fresco. Mañana vale, dijo, y una calidez me inundó el pecho. Quedamos en vernos en una cafetería cerca del Retiro, donde él solía pasear antes del accidente. Estaba tan eufórico que apenas noté que me miraba de forma diferente, con una suavidad que no había visto antes. Romualdo había cambiado, no solo por la amnesia o el accidente, sino porque, por primera vez, me veía de verdad. Y yo estaba dispuesto a no estropear esa oportunidad. Las semanas siguientes nos vimos a menudo. Tomábamos cafés en terrazas de Chueca, paseábamos por el Retiro, charlábamos de todo y de nada. Romualdo estaba más abierto, menos a la defensiva. Me contaba lo que iba redescubriendo de sí mismo, recuerdos que volvían como piezas sueltas de un puzzle, pero también sus dudas, sus miedos. Yo, por mi parte, le hablaba de mis infiltros, del Balbino que había pasado años queriéndolo en secreto, luchando contra sus propios sentimientos. Él escuchaba, y a veces posaba su mano en mi brazo, solo un instante, pero suficiente para que el mundo se detuviera. Un mes después, estábamos sentados en un banco junto al estanque del Retiro, viendo cómo el sol se ponía, tiñendo el cielo de naranja. Hablábamos de música, de las playlists de indie que él estaba recuperando en Spotify. Reía, y yo no podía dejar de mirarlo, atrapado en cada detalle suyo. De pronto, se inclinó hacia mí. «¿Vas a seguir mirándome así o qué?», murmuró, con una sonrisa torcida. Antes de que pudiera responder, sus labios rozaron los míos. Fue un beso suave, tímido, pero tan real que sentí que el corazón se me salía del pecho. Cuando se apartó, vi en sus ojos que estaba tan nervioso como yo. «No sé si estoy listo para esto», dijo, un poco avergonzado. Pero quería intentarlo. Sonreí, con la garganta apretada, y solo pude decir, «yo también». Ese beso fue como un puente entre lo que fuimos y lo que podíamos ser. No le pusimos nombre, no aún. Pero después de eso, algo cambió. Pasábamos más tiempo juntos, reíamos más, nos tocábamos más, una mano en el hombro, un brazo alrededor de la cintura. Hablábamos de planes pequeños, nada grandioso, pero llenos de vida, un viaje a Granada, una maratón de pelis en su piso, una vida que podíamos construir paso a paso. A veces, sentía miedo de que sus recuerdos volvieran del todo y recordara por qué nos enfrentábamos en el instituto. Pero cada vez que me sonreía, que me tomaba de la mano, pensaba que valía la pena arriesgarse. Por primera vez, me sentía en mi lugar, con él, y quería creer que podíamos escribir una nueva historia, una donde no éramos rivales ni amigos fingidos, sino algo verdadero, algo nuestro.